acá. Hemos estado desarrollando un tema, el tema de paternidad, y tratando de explorarlo desde diferentes ángulos. Cosas que ya sabíamos algunas veces, otras cosas tal vez nuevas, con una perspectiva nueva. Y es algo que yo creo que vamos a hacer hoy. Hace 2020 fue eso, ya 4 años, o 2020, ya se me olvidó la fecha. Hay que buscar el video para ver. Estaba repasando los videos de las enseñanzas. Esto fue en el 2020, hace 4 años. Híjole, casi un año, mira, 29 de junio del 2020. Me pasa como cuando leo las prédicas de Spurgeon, que tienen todas las fechas exactas. Salen 7 de mayo de 1874. Y yo me quedo, hijo de mi alma, hace rato que fue esto. Pues sí, 29 de junio del 2020. Y me ha pasado con esta prédica muy en específico algo que nos decía la profeta Domingo, que tiene que ir uno y revisitar y revisitar y revisitar y revisitar y revisitar la enseñanza, porque en mi caso particular esta enseñanza me ha levantado detalles ahí, me ha levantado cositas. Y yo me quedaba y decía, pero ¿por qué? Y entonces yo me empezaba a cuestionar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y de ahí he ido sacando para desarrollar estos últimos temas. Creo que el tema antepasado, este tema y probablemente el próximo van a ir sobre esa línea, que es la dinámica de lo que pasó en Segunda de Reyes capítulo 5, que es básicamente la sanidad de Naamán. Es una historia que todos conocemos, pero que si la empezamos a analizar en detalle, está cargada de particularidades, caramba, que lo ponen a uno a meditar y a pensar y que lo sacan realmente de la zona de confort. Una de las primeras cosas, y es que, vea, en serio, yo no sé si usted antes se había cuestionado esto. Yo desde que estoy en la escuela dominical he estado escuchando hablar de diferentes momentos, de diferentes personajes de la Biblia en los que se menciona la lepra. El leproso aquel que fue sanado, fulanito que era leproso, María que la mano que se volvió leprosa, y usted oye lepra, lepra, lepra en la Biblia. Y yo decía, oiga, y una de las cosas figurativas del texto dice, y se volvió su mano blanca como la nieve, mencionando la lepra. Y yo, vea, oiga, así como el más, y en esos tiempos, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo será la lepra? Oiga, y yo, bueno, y yo no me acuerdo si Job mencionaba que le dio lepra. Yo creo, yo no estoy muy seguro, creo que sí. Y decía que se rascaba hasta con un pedazo de teja o con un pedazo de piedra porque era tanta la picazón. Ah, sarna era sarna, bueno. Pues yo pensaba que era lepra, entonces ya me salí de otra cosa. Pero yo decía, qué picazón para usted estarse rascando. Y yo me imaginaba un montón de cosas, pero aún así, yo decía, la lepra es una llaga viva, es una cosa ahí que yo decía, y yo me imaginaba esa carambada así. Hasta que empiezo a leer la historia de Naamán, y Naamán dice, fue porque padecía de lepra, y fue a buscar sanidad de esa lepra. Oiga, y una de las cosas que me pregunté, digo yo, ¿y cómo será la lepra? Oiga, y me meto al capítulo 1 de San Google y le pongo ahí imágenes de lepra. Oiga, y hay cualquier cantidad de imágenes de diferentes lugares, de diferentes etnias, gente morena con lepra, gente blanca con lepra, gente aquí, gente allá, y hay diferentes estados de la lepra. Pero esa imagen que tiene usted ahí en la pantalla, en este momento, eso es una imagen de lepra. Y la puse, después hay otra, la vamos a ver la que sigue. Todavía no la vamos a ver, pero esta me llamó la atención porque se me asemejó al texto que decía, y era blanca como la lepra.
Y lo que yo puedo notar ahí es un cambio en la coloración de la piel. Y oiga, y esto fue una de las primeras cosas que me sacó de la enseñanza sobre Naamán. Y decía, ahorita vamos a ir al texto bíblico para ir navegando porque quiero que hagamos eso hoy. Quiero que vayamos navegando sobre la escritura. ¿Qué fue lo que pasó en esa historia? Y quiero ir sacando porque hay como 2 o 3 versículos que se vuelven muy relevantes dentro de lo que quiero hablarle hoy sobre paternidad y sobre honra. Pero lo primero era esto. Primero, yo no sé si conocía. ¿Quiénes de aquí conocían la lepra? Pues yo, ¿usted sí la conocía? ¿La había visto en foto? Ok, yo no la conocía, ni en foto. Oiga, y no me había dado por buscarla. Hasta ahora que veo yo, mira, esta es una imagen de lepra y esta es de una persona en México. Es una persona mexicana, una persona latina. Entonces, me llamó la atención. ¿Podemos ir a la siguiente? Esa es otra imagen de lepra. Es otro estado ya de la infección. La lepra es una infección bacteriana. Es un bacilo que se aloja en la piel y que va creando este tipo de problemas principalmente en la piel desde la perspectiva visible. ¿Ok? La lepra, visiblemente lo que usted va a ver es esto en la piel. Sin embargo, con eso, una de las cosas que es más relevante aquí es el hecho de que no solamente ataca la piel, sino que el problema más importante que genera es a nivel nervioso. Lo que ella ataca, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que esto es la parte visible, sin embargo, su afectación más fuerte es a nivel nervioso. Ahora, una característica muy fuerte en los tiempos antiguos, bueno, y en la actualidad, o sea, es una característica particular de la enfermedad, es que afecta las terminaciones nerviosas principalmente de los dedos, de las manos y de los dedos de los pies. Ahora, es un tema meramente práctico de cómo funciona la infección a nivel corporal. Ella puede, como ven ahí, infectar un brazo, pero la infección cuando se traslada a los dedos, va a atacar las terminaciones nerviosas de los dedos, los cuales hay muchísimas terminaciones nerviosas y va a afectar la sensibilidad. Entonces, una de las situaciones que pasa con un enfermo de lepra es que va a empezar a perder sensaciones en sus manos, en la punta de sus dedos y en la punta de sus pies. En la antigüedad esto generaba un problema porque no había cura. Ahora hay tratamiento para la lepra. Sin embargo, no es un tratamiento sencillo. Vieras que es complejo. O sea, vamos a ver. Ahora se toman, creo que son 3 pastillas por día, una pastilla para diferente cosa. Tienen que tomar el tratamiento mínimo 2 años. Y es probable que aún 20 años después la persona aún tenga la lepra dentro de su organismo. ¿Ok? Entonces, es un tema un poco complejo desde la perspectiva del proceso de curación de la lepra. ¿Puede la persona tomar tratamiento? ¿Puede la persona dejar de ser contagiosa apenas empieza a tomar el tratamiento? O sea, ya la persona en estos días es diagnosticada con lepra, empieza a tomar el tratamiento y ya la persona no transmite la enfermedad. Eso es algo muy positivo que se ha logrado. Sin embargo, tiene que tomar el tratamiento mínimo 2 años para poder matar la bacteria. 2 años tomando un tratamiento día con día para poder matar la bacteria. Y aún así, puede que dentro de 20 años la persona le hagan un examen y aún así salga presencia de la bacteria en su cuerpo. O sea, es una cuestión bien compleja esta bandida lepra. Ahora, ¿qué pasaba en esos tiempos entonces? En esos tiempos no había cura para la lepra. No se conocía qué era, qué la causaba, no, simple y sencillamente estaba la enfermedad ahí. Y muchas veces está asociada a diferentes manifestaciones. En este caso muy específico de Naamán, y aquí podemos empezar a especular sobre el por qué él tenía lepra, pero mejor vamos un momento a la palabra. Vamos todos, por favor, busquen en sus Biblias ahí, Segunda de Reyes. Vamos a ir al capítulo 5.
Ustedes déjenme la presentación ahí. No busquen el versículo. Aquí lo buscamos nosotros. Ok, Segunda de Reyes capítulo 5 dice, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 1, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. ¿Ok? Número 1. Estamos hablando, el rey de Aram es el nombre también de un territorio, el rey de Siria, conocido como el rey de Siria. ¿Ok? Estamos hablando de un territorio enemigo del pueblo de Israel. Una de las cosas en el texto que me causó la primera contradicción es, dice que el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, quien era el comandante de su ejército. Y dice que el rey admiraba al comandante, pero esto fue lo que me hizo así, porque el Señor le había dado importantes victorias a Siria o a Aram por medio de él. Ok, entonces yo decía, el Señor le dio victorias al enemigo de Israel por medio de este tipo. Caramba, pero, o sea, esto no se supone que pase. O sea, es una de las primeras cosas dentro de la historia que no está dentro del marco de lo que nosotros estamos esperando de una historia. O sea, en el sentido de que Dios le da la victoria al enemigo sobre Israel. Bueno, ya ha pasado, es cierto, pero en este caso, esta victoria que le había dado por medio de este general o de este comandante del ejército, había causado admiración en diferentes personas que lo rodeaban, en especial del rey del lugar. Ahora, dice, vamos a brincarnos ahí un par y después van a ver por qué. Vamos a ir al capítulo 4. Dice entonces que Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita, una empleada que tenía la esposa. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, vea qué cartita más bonita. Así, vea, esta es una carta así como para que se la envíen a usted, vea qué chiva. Usted que viene a Casa Sembradores, que tiene todo el power de Dios en sus manos y que sabe que usted tiene la capacidad de hacer milagros. Viene la carta y se la van a enviar, yo no sé a quién se la envían, a Vivi. Vivi, te llega una carta, un email, te llega ahí por Gmail. Usted abre el Gmail y le sale, yo no sé de quién. Te daré una carta para que se la lleves y dice, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Entonces, probablemente, pongamos el ejemplo en estos días. Yo no sé, John Biden te manda al general del ejército de Estados Unidos porque oyeron que aquí en Casa Sembradores se presentan milagros, prodigios, sanidades y saben que Vivi es la que sana la lepra, es la especialista en lepra. Entonces te llega un correo del gobierno de Estados Unidos de John Biden y te dice, te mando al general del ejército para que lo sane de lepra. Y entonces Vivi se queda así cuando lee eso y dice, ¿qué le pasa a este tipo? Oiga, vea lo que está haciendo. Y es una petición muy directa, de rey a rey. Le escribe y le dice, te mando a mi empleado, a mi hombre de confianza para que usted lo sane de lepra. Híjole, y si usted lee la historia, o sea, él era muy querido por el rey de Siria y lo manda bajo esa instrucción. Ok, otra de las cosas, ahorita vamos a volver a ese versículo porque ahí menciona algo que después se vuelve relevante en la historia. Pero, dice que cuando el rey de Israel leyó la carta, en versículo 7, estaba horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo.
Hay otras versiones que dicen, este tipo está buscando una excusa para venir a invadirnos. O sea, básicamente lo que él está diciendo es, esta carta lo que está diciendo es que el rey de Siria quiere venir a invadirme. Está tirando esto como una excusa cuando yo le diga que no pueda y va a venir a conquistar a Israel. O va a venir a invadirnos, va a venir a armarnos pleito. Eso es básicamente lo que él está diciendo. Pero vamos a detenernos un momento en esta parte de la historia para recapitular lo que ha pasado hasta este momento. Lo que ha pasado hasta este momento es que un rey extranjero admira mucho a su general, el cual le había dado victorias militares a través, dice el texto, de la ayuda de Dios. ¿Ok? Esta persona era enferma de lepra. Por medio de una empleada de su esposa, recibe la instrucción de que en Israel hay un profeta que lo puede sanar. Él va donde su rey, le pide permiso para ir, el rey lo autoriza y lo envía junto con una carta de recomendación. Al llegar al pueblo de Israel, el rey de Israel, cuando recibe esa noticia, rasga sus vestiduras y dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Una persona extranjera, vamos a detenernos un momento en la historia. No, dos personas de un pueblo extranjero tuvieron más fe que el propio rey de Israel. Se puede ir leyendo esto. Dos personas totalmente ajenas del pueblo tuvieron más fe que el propio rey de Israel, que en Israel había alguien que podía sanar a esta persona. Dos personas totalmente ajenas tuvieron más fe. Uno, porque recibió la palabra y fue y pidió permiso. Y el otro, que sin tener vela en el entierro, dijo, vaya, y hasta una carta de recomendación. Yo lo mando al otro rey para que usted vaya y vaya bien recomendado. Lo mandó. Y entonces, eso nos pone a nosotros, y aquí es donde yo hacía una pausa en la lectura, y quiero que hagamos esa pausa nosotros juntos. Por esto, ¿cómo se asemeja eso a nosotros hoy en día? ¿Cómo se asemeja esa circunstancia a nosotros hoy en día? ¿Qué dificultad enfrentamos usted y yo hoy que es similar a una dificultad que enfrenta cualquier persona del mundo? A cualquier persona gentil, a cualquier persona que no conoce de Dios. Llámese la dificultad que se llame. Una enfermedad, una gripe, una dolencia más complicada, una carencia económica. Quedémonos donde usted quiera. Podemos llamarla como sea. Y aquí entra el tema de comparación de cómo es la reacción que nosotros tenemos como hijos de Dios y cómo es la reacción que muchas veces tiene la gente del mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque ahorita vamos a ir a ese punto, pero Siria tenía sus propios reyes, tenía sus propios dioses, sus deidades a los que ellos le rezaban, le oraban y adoraban. Y muchas veces esos dioses, entre comillas, les daban lo que ellos pedían. Si bien es cierto, sabemos que el enemigo tiene poder, también entendemos que muchas veces todo eso pasa por la fe que la gente le pone a las cosas. O sea, hay gente que, vea, o sea, tienen ahí no sé, esta planta de lengua suegra y le tienen fe a la lengua suegra y vienen y se arrodillan ante la lengua suegra, y la lengua suegra es capaz que hasta las moscas le espanta. Yo no sé si espanta moscas, pero el tema es que le hacen más caso a esas cosas que venga una persona, que venga el pastor, que venga la profeta, que venga cualquier persona a hablar de la palabra de Dios y le diga, Dios tiene la respuesta para tu situación. Cree en Dios, mantente firme, no aflojes, sigue adelante. Viene esa palabra y muchas veces nosotros simple y sencillamente creemos más por otras cosas que lo que las personas de afuera creen por lo que han escuchado y han enseñado. Entonces, esta parte de la historia, esta parte del texto tiene que confrontarnos. Y lastimosamente, iglesia, hoy estamos usted y yo aquí. Yo voy de primero en la fila, voy de primero con usted. Aquí vamos todos, hagamos trencito. Yo soy el primero que voy con esas. ¿Por qué? Porque muchas veces, caramba, nos vemos enfrentados a esta misma circunstancia. Tenemos una dificultad, la otra persona ya tiene una dificultad, pero es capaz que esta gente tiene, oiga, yo no sé, hay gente que tiene más fe que nosotros mismos que estamos viendo y que decimos que creemos en Dios.
Y esto tiene que traernos a lo que estaba pasando en la historia. El rey de Siria y Naamán decidieron caminar en pro de eso. Ahora, la historia más adelante nos habla un poquito sobre el comportamiento de Naamán al enfrentarse al profeta Eliseo. Si bien es cierto, y esto lo vamos a ver en los versículos que vamos a tocar más adelante, pero, no tenemos que perder de vista de que Naamán, al recibir la noticia de que había alguien en Israel que podía sanarlo, él decidió ir. Una de las cosas, y esto no está en el texto, esto es parte de comentarios rabínicos que se dicen acerca de la historia, que me parece interesante agregar aquí a este punto de la narración, es lo siguiente: Naamán no en vano caminó. O sea, vamos a ver, cuando una empleada de su esposa le dice, en Israel hay un profeta que te puede sanar, él decide ir. Pero él decide ir, y voy a nada más a tomarme, y esto no está en el escrito bíblico, pero puede apoyar la idea del por qué él lo hizo. Es un relato que es paralelo, es un relato que está ahí de parte de varios rabinos que analizaron esa parte del texto. Y es lo siguiente: ellos creen que ya Naamán, y está asociado también a lo que dice el versículo 1, ya Naamán tenía conocimiento del Dios de Israel. Y ya él conocía acerca de los profetas que había en Israel. Principalmente él ya sabía de quién era Elías. Él ya tenía un conocimiento claro de quién era Elías y probablemente sabía quién era Eliseo. El texto no lo dice como tal, pero si el versículo 1 dice que Dios había dado victorias al pueblo de Aram a través del general, ojo con esto, ya Dios había actuado a su favor, le había dado victorias. Hay una historia paralela que dice que se me acaba de hacer un cruce mental y no apunté el nombre, y ahora dije que lo iba a buscar y lo iba a apuntar. Creo que era Acap, creo que fue el que murió con Josafat. Ya lo vamos a buscar, está en los capítulos atrás. Van los dos reyes a la guerra, hacen ahí un arreglo, una conversión entre ellos. Resulta que el rey de Israel, a escondidas, no se pone su traje de rey, sino que se pone una armadura, va en su carro. Resulta, cuenta la historia, que hay un arquero, tira una flecha al azar, la flecha viene y penetra por medio de una pega de la armadura y lo mata. ¿Ok? Esa es la historia que se cuenta en capítulos anteriores. Dentro de lo que cuentan estos rabinos es que ese arquero que tiró la flecha al azar fue Naamán. Naamán fue el arquero que no se cuenta en la otra historia, que tensó su arco en medio de la batalla, lanzó la flecha traspasó en un lugar que no estaba protegida la armadura y mató al rey de Israel. Lo interesante de esto es que dice que cuando este arquero, que se dice que es Naamán, lanzó la flecha, él declaró la palabra profética que se había lanzado sobre la muerte de este rey. Y él dijo, como dijo Elías y como dijo, creo que era Micaías, que se cumpla la palabra, y lanzó la flecha. Y entonces, eso es lo que cuentan los rabinos acerca de esa situación de batalla, donde había muerto este rey. Ahora, lo relevante de todo esto, que tal vez se vuelve y que enriquece la historia, es que estos personajes de Siria ya conocían y entendían que en Israel, número uno, había un Dios vivo y que había profetas. Había palabra profética, había profetas que cumplían y había un Dios también de autoridad y un Dios de poder. Él ya lo entendía, por eso es que él caminó y él fue. Entonces, él no fue en vano, pero vamos a seguir el texto. Resulta que vamos a ver la segunda reacción que se da aquí, en el verso 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios,
supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Ok, y después vamos a escribir, vamos al verso 9. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Ok, en esta parte de la historia yo creo que ya todos conocemos qué es lo que sigue aquí, qué es lo que pasa. Yo lo dividí en dos partes, y eso está muy asociado a lo que hace 4 años enseñaron los pastores. De hecho, yo no sé, yo creo que fue una de las pocas prédicas que ustedes dos enseñaron juntos. Siempre se turnaban, en esa enseñaron los dos juntos, y el pececito a la derecha. El tema es que podemos ver 3 rasgos de Naamán: rebeldía, orgullo, pero sobre todo vanidad. Y hay varias personas, varios rabinos que hablan exactamente de ese rasgo, y me llama, y es interesante, la vanidad. Él era vanidoso, dicen que era una persona muy vanidosa y fue atacado con lepra. Ok, después viene todo este proceso donde él tiene que acercarse a hablar con Eliseo, y Eliseo ni tan siquiera lo recibe. Eliseo ni tan siquiera está para él, y simplemente le da una instrucción y va. Donde él va al río, yo llamo ese momento el momento de revelación, donde a él le es revelado, eh, en este caso pues Dios como padre, y también Eliseo como padre. Y después hay un momento donde él es una persona humilde y se vuelve una persona sujeta. Lo puse entre comillas por algo, porque él entendía de honra, él entendía de autoridad. Cuando él fue a donde su rey a pedir permiso, él lo que hizo fue reconocer la autoridad de su rey. Él reconocía autoridad. Cuando él vino, él esperaba hablar con el profeta, pero el profeta no lo recibe. Entonces, 2 cosas aquí. Otra pausa que hice yo en la lectura y que hice en el análisis, y que esto sí está ahí como muy, muy marcado. Nosotros como hijos de Dios, y esto yo creo que se da, iglesia, caramba, en 2 niveles de relación. En una relación de paternidad, tanto con los padres espirituales que tenemos en esta casa, y se da también en nuestra relación de paternidad con Dios, en los 2 niveles. Esta carambada se nos da, y es algo que creo que muchas veces tenemos que ir revisando, que tenemos que ir ajustando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un comportamiento similar al de Naamán al acercarnos a Eliseo? Y es el siguiente: como venimos con una carta de recomendación, como somos personas importantes, como somos hijos, como tenemos el ADN de hijos, venimos y nos presentamos delante de Dios. Y venimos, voy a hablar primero del ejemplo de cómo nos presentamos delante de Dios. Venimos y nos presentamos delante de Dios y le presentamos, venimos directamente a presentarle nuestra necesidad. Señor, mira, yo tengo esta necesidad en mi vida, quiero que hagas esto, quiero que trabajes esto por mí, quiero que soluciones esta circunstancia por mí. Y venimos y nos enfocamos en esa situación. Y los silencios graciosos de Dios aparecen. Es en el momento cuando usted espera que más Dios se le manifieste en el momento y le hable, que esa misma noche usted tenga un sueño, que usted haga así la Biblia y le salga el versículo con la respuesta. Usted espera eso, y adivine qué, viene el silencio de parte de Dios. Dios no le empieza a hablar, pero ni para mandarlo a la pulpería. No le dice nada. No le dice ni que juegue el 04, no le dice ni que compre nada. O sea, usted está frito. Dios guarda silencio. ¿Cuál es entonces nuestra reacción
ante esa circunstancia de Dios. Porque ahí es donde se empieza a manifestar una parte de nuestra naturaleza que es como lo que se manifestó en Naamán en ese momento. ¿Qué pasa? Ahora, mismo ejemplo de diferentes circunstancias. Viene usted con una circunstancia tal vez un poco diferente, tiene usted algún problema doméstico un poco más sencillo, y yo no sé, usted está en su casa y el perro lo muerde todos los días que llega usted a su casa, el perro me está mordiendo todos los días en el tobillo cuando llego, y usted saca una cita con el pastor Randall, porque usted quiere que el pastor Randall lo aconseje, que porque el perro lo está mordiendo todos los días. Y usted viene y saca una cita y usted le dice, pastor, es que verás que el perro me está mordiendo todos los días, ¿usted me puede atender? Y entonces el pastor no lo atiende. El pastor dice, ¿qué hace yo que tocar con ese perro? ¿Qué le voy a decir yo? O sea, no sé. O tal vez el pastor le pueda dar un buen consejo de qué hacer con el perro. Pero el pastor resulta que por X o por Y motivo guarda silencio en ese momento y te dice, Davidcito, tranquilo. Hablemos después de esto. Y se va a hablar de otra cosa, yo no sé, con don Giovanni o con cualquier otra persona, y vienen a hablar de otro tema. Y ojo con esto, porque nuestras emociones en esa circunstancia a veces es donde empiezan a hacerse efervescentes. Porque tal vez la situación del perro mordiendo los tobillos, yo puse el ejemplo de David, pero puede ser cualquier persona, de cualquier miembro de nosotros aquí, era lo que nosotros creíamos súper relevante. Era lo que nosotros creíamos que era importante. Es más, le voy a dar un ejemplo tal vez más típico para las personas de la iglesia. Alguien que está aquí dice, yo ya estoy en el momento en el cual quiero servir en la iglesia. Vamos a traerlo a un tema un poco más de iglesia, para que se entienda mejor. Yo ya estoy viniendo de la iglesia, tengo tiempo de estar acá. ¿Sabe qué? Yo creo que yo ya me merezco un día esto de hacer la apertura los domingos. Yo me la juego en eso. A mí no me da nervia, tengo bonita voz, canto bonito, hasta puedo que me acompañen y me la he hecho la primera. Y vengo de buenas a primeras, toco la puerta de los pastores y digo, pastor, vieras que quiero que me atienda porque es que quiero hablar con usted porque yo quiero hablar en los cultos de los domingos. Y el pastor se vuelve, yo no sé, no voy a hacer como haría el pastor, mejor no lo voy a imitar. Imagínese usted. Y el pastor simplemente le dice, está bien fulanito, está bien menganito, vamos a hablar de eso, pero estoy atendiendo otra cosa, después lo vemos. O es más, ¿sabe qué? Tal vez se acerca ahí y la que sale es cualquier otra persona. Puede que salga tal vez una de las hijas de los pastores y que diga, el pastor no te puede atender. El pastor está ocupado y está el pastor, y cuando se asoma por la endija está el pastor con una Coca-Cola y una galleta. Pero el pastor no lo puede atender. Y se cierra la puerta y usted se quedó con todas las ganas de llegar y decirle, pastor, es que yo quiero abrir los cultos del domingo, yo quiero empezar esto, yo quiero hacer aquí. Y ni tan siquiera le abrieron la puerta de la oficina. Y entonces, ¿qué se mueve en nuestras emociones cuando pasa eso? Son dos ejemplos muy sencillos, pero de los cuales no estamos ajenos. Usted puede esto cambiarlo a cualquier situación que usted quiera. El tema es algo que usted quiera hacer personalmente o aquí dentro de la iglesia, que usted venga a tocar la puerta de sus autoridades y que de un momento a otro usted no reciba una respuesta. Ahora, una de las cosas que el tiempo le enseña a uno dentro de una paternidad natural es que uno va aprendiendo a conocer a sus hijos. Uno va aprendiendo a entender a sus hijos. Número uno, es que no todos los hijos son iguales. Y número dos, es que todo tiene un momento para nuestros hijos. Todo tiene un momento para nuestros hijos. A veces, nuestros hijos quieren algo y nosotros tal vez podemos darlo, pero sabemos que no es el momento para darlo. Y entonces hacemos una pausa, damos más tiempo y después tal vez viene lo que el hijo está pidiendo. Lo que sucede es que usted y yo lo entendemos a nivel natural desde nuestra perspectiva de padre. Pero cuando lo vivimos desde nuestra perspectiva de hijos, ya no naturalmente, sino desde hijos espirituales, se nos
olvida totalmente la dinámica. Usted y yo queremos que algo suceda, que nos digan una respuesta, que nos pongan a hacer algo, queremos una posición, anhelamos cualquier o X situación, pero cuando ni tan siquiera nos dan pelota, entonces ¿cómo reaccionamos? Muchas veces, lastimosamente, nuestra reacción es la de Naamán. El Naamán previo al momento de la revelación. Y se nos salen algunas cosillas de nuestros rasgos de personalidad ahí, de que, hey, qué pereza, es que no me dio pelota. Ah, es que el pastor solo es de argollas. Ah, si fuera fulanito, él sí lo atiende, pero a mí no. Ah, pero es que claro, como yo solo tengo 8 años de venir a la iglesia. Ah, pero si fuera ese que tiene 3 meses, a ese sí. Ah, porque como viene en Mercedes, a ese sí lo atiende. Ah, como viene en un BM, es que aquí nadie viene en BM y nadie viene en Mercedes, por eso lo estoy diciendo. Pero ¿cuántas veces, iglesia, nuestra reacción, y es tal vez el ejemplo se vuelve, no sé, en este momento yo no lo estoy viviendo y no sabría decir si es un ejemplo tal vez tan vivo con respecto a la relación con nuestros padres espirituales aquí en casa, pero sí creo que con Dios nos pasa muchas veces. Venimos, nos acercamos, pedimos y Dios a veces no nos da la respuesta que queremos. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cuál es nuestra reacción? O tal vez la reacción de Dios o la respuesta de Dios es diferente a la que nosotros estamos pidiendo. La respuesta de Eliseo fue: vaya y se mete 7 veces a un río. El río era un río sucio, el río era un río que nada que ver, o sea, y esa fue la instrucción. ¿Cuántas veces Dios nos da respuestas que nosotros no estamos esperando? ¿Y cuál es nuestra reacción a esas respuestas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque Dios, al igual como le dije el ejemplo, nosotros como padres tenemos una visión para nuestros hijos, Dios también tiene un diseño para nosotros. Él sabe que es bueno para nosotros y en qué momento nos lo va a dar. Pero nosotros muchas veces perdemos de perspectiva eso y queremos una respuesta inmediata, positiva a lo que estamos pidiendo, sin saber si es algo que encaja en la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, Naamán caminó, fue y se sumergió 7 veces y fue sanado. Eso es lo que sigue en el texto. Cuando él salió del agua, vamos a volver al texto bíblico. Cuando él salió del agua, en el verso 14, dice que Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios y se pararon ante él. Y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que te ruego que aceptes un regalo de su siervo. Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Dice el verso 17, entonces Naamán le dijo, vamos a poner atención al 17 y al 18. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra a este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ok. Naamán conocía
acerca de que había Dios en Israel, conocía que había profetas en Israel, sin embargo no había tenido una experiencia viva. En el momento en el que él es sano, sale de ahí, regresa con Eliseo, él lo primero que hace es ofrecerle una ofrenda de agradecimiento, la cual es rechazada por parte de Eliseo. Sin embargo, en esta parte hay dos cosas que él le dice. Lo primero es, no voy a volver a adorar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Todo lo demás, todo lo que me rodea en mi pueblo, todo, porque él tiene que regresar a su pueblo. Todo lo que esté allá, para mí ya murió. Para mí, todos esos dioses, nada que ver. Fly, voló. Ahora en adelante, solamente rendiré mi corazón ante el Dios de Israel. Esa fue la primera cosa que le dice. Pero la segunda, en el verso 18, vamos al siguiente slide, yo creo que ese está ahí. Vamos al siguiente. 5:18, esta es la Reina Valera 60. Lo marqué 2 veces en rojo porque cuando se menciona 2 veces en un versículo es porque tiene una relevancia muy importante. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara en mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. La actitud cambió totalmente de parte de Naamán. Naamán, él lo que dice es, yo no voy a adorar otros dioses, voy a adorar solo a Dios. Pero él va a tener que seguir siendo el general del ejército. Y cuando el rey entra al templo de Rimón a adorar, dicen que el rey lo que hacía era que él se tomaba del brazo del general de su ejército para apoyarse. Y mientras él se arrodillaba, el general que ponía su brazo para que él se sostuviera, el general también tenía que agacharse para que el rey se sostuviera. Él le dice al profeta, que Dios me perdone, y se lo repite 2 veces, que Dios me perdone, porque yo voy a tener que hacer esto. Amarra este texto con algo que yo he hablado ya hace como 15, 22 días, y es la actitud del corazón. Una de las cosas que diferentes personas cuando han estudiado este texto y hablan ahí, y no quiero entrar mucho en detalles técnicos, pero es la actitud del corazón de Naamán cambió totalmente después de entrar al río Jordán. La experiencia no fue entrar al río Jordán. La experiencia fue rendir, número 1, su corazón delante de Dios. Número 2, romper con el orgullo que él tenía. Y cuando él salió ahí y se enfrentó, vean que la primera vez no lo atendió el profeta. En esta segunda vez es el profeta quien habla con él y el que le da las instrucciones directamente, que es Eliseo. Pero en este momento, cuando él hace este llamado, él dice, profeta, yo voy a tener que volver a mi pueblo, voy a tener que entrar al templo, el rey se apoya en mi brazo. O sea, él lo que le está diciendo es, tengo que seguir trabajando y en mi trabajo se me va a pedir que yo haga esto. Pero profeta, de corazón eso a mí no me interesa. Yo no me estoy arrodillando delante de ese Rimón porque yo quiera. Ya él para mí no es un Dios. Él para mí ya no representa nada. Él ya no es nada para mí. Pero tengo que, si llegara a pasar, si yo tuviera que arrodillarme porque el rey se apoya, que Dios me perdone. Y el profeta le dice, ve en paz. Cuando el profeta le dice, ve en paz, hay una aceptación general sobre que la actitud del corazón de Naamán cambió totalmente con respecto a la idolatría que se vivía en el pueblo de Siria en esos tiempos. Él cambió totalmente, porque en el mismo texto anteriormente él dice, reconozco que el único Dios que existe es el Dios de Israel. Él cambia totalmente su forma de pensar. Lo más significativo hasta este punto de la historia es que la transformación de Naamán
Si bien es cierto, hubo una sanidad física que tuvo que ver con una parte visible en su piel, con una parte en sus nervios, fue un tema de corazón. Ahora, Naamán fue una persona que desde el principio hizo las cosas con una perspectiva de honra. Siempre tuvo esto en mente. Y aquí quiero ir aterrizando el tema de la honra y por qué se vuelve relevante para nosotros hoy en día. Naamán era sujeto a autoridad. Era un general del ejército. Sin embargo, tenía un rey en Siria que era el que estaba sobre él. Cuando él decidió ir a visitar a un profeta a una tierra extraña, pidió permiso. Fue a pedir permiso y el rey le dio el permiso y hasta una carta. ¿Okay? Entonces, número uno, él era sujeto a autoridad. Número dos, él no fue con las manos vacías a visitar al rey. Y esto, yo creo que es un llamado para todos nosotros. Yo no sé si a usted le pasa. A mí me parece, nosotros de un tiempo, de hace ya buenos años, hemos tenido esa práctica que si nosotros visitamos a alguien siempre tratamos de llevar algo. Nos parece una manera bonita de agasajar a la persona que nos va a recibir. Vea, aunque sea un paquete de galleta María. O sea, pero llevar algo para que lo inviten al café. Pero, no mentiras, para llevarle a la familia. A quien visite es muy bonito llevar algo. En este caso, Naamán también pensó lo mismo, voy a llevar algo al profeta. Pero vieras que yo no me había detenido a hacer números. Hicimos números como con el tabernáculo, pastor. Dice el texto que llevó 10 mudas de ropa. Hay 10 trajes enteros. Llevó 340 kilos de plata y 68 kilos de oro. Eso fue lo que llevó. Al valor actual, aquí en Costa Rica, estamos hablando de que esos 68 kilos de oro son, lo puse en dólares porque el otro numerito me sale muy grande. En dólares son 5.2 millones de dólares en oro le llevó. 5.2 millones de dólares. En plata, cada kilo de plata ahorita en Costa Rica anda como en $1,000 el kilo. Eran 340 kilos, le llevó $340,000 en plata. Y 10 ropillas de la ropa americana cuando pasó. Entonces ahí fue donde se ahorró. Ahí hizo un pequeño ahorro. Recortó. Ahora, 5.2 millones más 340, 5 millones y medio de dólares. Él le llevó a Eliseo 5 millones y medio de dólares. Oiga, el hombre iba, y esto no se lo dio el rey, lo llevaba él fue, rompió el chanchito y sacó su platilla, 5 millones y medio de dólares para el profeta. Pastor, que chica que lleguen así, ¿verdad? Aleluya. Pastor, aquí vengo, para que ore por mí. ¿Qué trabajo? A ver. Usted sabe, en dólares o en euros. Oiga, 5 millones y medio le trajo el hombre. Y eso fue lo que inicialmente el profeta rechazó. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Lo rechazó totalmente. Él no aceptó. Porque dicen también, dentro de algunos comentaristas, que parte de ese dinero eran ofrendas a los dioses. Entonces él no iba a aceptar ese dinero por eso. Entonces ahí había plata dedicada a dioses extraños. Entonces por eso fue que Eliseo lo rechazó. Pero 5 millones y medio de dólares, iglesia, 5 millones y medio de dólares, como que mueven un poquillo el piso, ¿verdad, don Giovanni? Como que hacen así, más o menos. ¿Y sabe a quién le movió el piso? A don Jaycee, el criado. El criado fue el que se le movió un poquitillo el piso. Ese dijo, 5 y medio. Y Juanca ahí, ore por mí, dijo. Pero vamos a hablar de Jaycee la próxima semana. Esos 5 millones y medio que le movieron el piso a Jaycee provocaron una diferenciación entre ahora sí. Una persona que tal vez usted y yo hoy podemos pensar que sus formas
no fueron las correctas, pero la actitud de su corazón sí. Una vez que Naamán sale del agua y su lepra es sanada, podemos entender dentro de la complejidad de todo el texto que no solamente su lepra física fue sanada, sino su condición del corazón también cambió. Y podemos entender que él abraza y cambia totalmente su forma de pensar y abraza el diseño al que está siendo sometido de parte de Eliseo. Esta enseñanza de una forma tan diferente que Eliseo establece en él, porque perfectamente pudimos haber pensado que Eliseo lo iba a sentar a sus pies y a darle una charla de hora y media, a decirle: Eliseo, sana tu corazón. Eliseo, hace esto. Y es lo que tal vez nosotros muchas veces esperamos. Esperamos de nuestros padres espirituales, esperamos de parte de Dios que venga una instrucción de una forma más tradicional. Pero a veces las maneras son diferentes. Y la instrucción tanto de parte de Dios como también la instrucción de parte de los padres de la casa se manifiesta de una forma diferente. Tal vez muchas veces lo que hace, ¿sabe qué es? Es trabajar con nuestro carácter. Es trabajar con herramientas de nuestro carácter. Es empezar a moldear cosas en nosotros que tal vez no se nos vuelve a incomodar y decir: yo me voy a sumergir en esas aguas de ese río, qué pereza. Yo me voy a meter en un ayuno de 2 días. Ay, con lo que me arde a mí la tripa, no puede ser. Yo orar a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana es el tiempo donde Dios me habla en sueños. Yo no puedo levantarme a esa hora, jamás, porque me pierdo entonces que el sueño se me revele. No puedo hacer eso. Yo. Y tal vez lo que no estamos viendo es que en medio de todo lo que nos han pedido, lo que quieren es que ese yo empezar a quebrarlo y empezar a romperlo, y que algunas áreas de nuestro carácter empiecen a ser moldeadas de una forma diferente. Y con esto no quiere decir que todo sea carácter, y no quiere decir que todo tenga que ser una instrucción como por llamarlo a la fuerza o a la brava. No, no quiere decir que siempre tenga que ser así. No tiene que ser así. Pero muchas veces cuando viene eso, ¿cuál es nuestra reacción? Entonces, ahí es donde vemos que aún a pesar de lo que vivió don Naamán, él fue obediente. Y en medio del proceso de obediencia salió una persona diferente, que se enfrentó al profeta al final con una perspectiva diferente, con un corazón distinto y por sobre todas las cosas una persona sumamente agradecida, sumamente agradecida. Él, porque yo también pensaba en esto, y esto soy yo pensando así tontera, le voy a ser honesto, leyendo la historia, pero vea, imagínense esto, yo llego, vea, yo soy el que tengo la necesidad, yo quiero que el pastor ore por mí. Entonces yo voy ahora para buscar al pastor, o cualquiera de ustedes, yo voy para que usted ore por mí. Yo voy donde Joshua para que Joshua ore por mí. Y yo llevo $5,500,000 en el carro atrás, en una valija. Le digo: Joshua, me ando $5,500,000. Y Joshua hasta que se moría por comprarse, yo no sé, ¿qué se puede comprar usted con $5,500,000? Yo no sé. Hágale números. Y entonces usted quería esa plata, pero Joshua me dice que no. Pero yo, ahora póngase en mis zapatos, Joshua me dice que no. Y entonces yo digo: me vuelvo con mi platita para mi casa, me ahorré $5,500,000, me voy otra vez, ahí llevo 68 kilos de oro, 340 kilos de plata y la ropa que compré en la Americana. Entonces, me voy con eso para casa a la vuelta. Pero no, Naamán anhelaba poder agradecer, poder ofrendar. Y él tenía un corazón dispuesto para dar lo que él llevaba. Él quería dar eso, él anhelaba eso, él tenía un corazón en ese momento. Si antes él ya tenía la intención de honrar, cuando salió del agua su corazón, pero estaba que explotaba de agradecimiento, y él quería dar todo lo que él llevaba, todo lo que él llevaba. Y yo no sé, o sea, si en ese momento la moneda tenía otro valor, si era diferente, pero si lo traemos a los días de hoy, era un montón de plata. Era un montón lo que él llevaba para poder ser sanado, para poder agradecer. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia,
Mm, porque tal vez usted y yo hemos enfrentado situaciones similares. Tal vez usted y yo hemos enfrentado hasta aquí, hasta este punto de la historia. Usted y yo nos hemos comportado como el primer Naamán de la historia, como el Naamán cuando conoció a Josué. O tal vez ya estamos en la etapa del último Naamán, cuando salimos del río Jordán. Tal vez ya estamos ahí. ¿En cuál etapa estaremos? ¿En cuál etapa estaremos, iglesia? Muchos yo sé que ya hemos avanzado, muchos sé que hemos caminado, pero hay momentos de momentos. Y así como la Biblia también describe diferentes circunstancias en diferentes personas, en esta muy en específico trató con rasgos de la personalidad de Naamán que yo creo que tenemos que evaluar. Y una de esas, al final de todo este texto, y Dios me hacía regresar ahí, y yo decía, Señor, ¿por qué esta parte? Y vamos a ir cerrando con esto porque hace 4 años, y esto fue algo que me llamó la atención de la enseñanza de los pastores. Y de por qué la volví a revisitar, la he oído no sé cuántas veces. Y es que ellos también en un punto mencionaron eso. Y los dos lo hablaron, pero la profeta dijo esta frase: todo nace del corazón. Todo nace del corazón. Todo nace del corazón. Yo decía, todo nace de la actitud del corazón. Es la actitud de nuestro corazón. La actitud del corazón de Naamán es lo que al final de hasta este punto, porque después vamos a ver la actitud del corazón de Jesse, pero hasta este punto la actitud del corazón de Naamán es lo que causó la diferencia para él en su sanidad y en lo que posteriormente podía desarrollarse en su vida. Iglesia, la actitud de nuestro corazón, ¿cómo es hasta este momento? Ya yo lo había hablado hace días atrás, yo venía revisitando esta parte. ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez? Si usted me está viendo, ojalá, y esta palabra es para la gente aquí en casa, porque esta palabra es para nosotros, para todos nosotros. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón al venir a este lugar? Al recibir la palabra. Y con esto no quiero decir que a veces sea sencillo recibir una exhortación, que a veces sea sencillo recibir un llamado de atención. No, muchas veces somos confrontados y en nuestra humanidad somos sacudidos. Y con esto no quiero decir que la exhortación o el llamado de atención sea malo. No, muchas veces es para nuestro propio bien. Y aunque tal vez sea difícil de tragar, el amarguito ese, al final es para nuestro bienestar. Pero, ¿cuál es antes de todo eso? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón antes de abrir esa puerta y subir esas gradas? ¿Cuál es? ¿Con qué actitud estamos haciendo las cosas en casa? Me está sacudiendo un poco, me está moviendo un poquitillo ahí el tema de que tengan que estarnos a veces como repitiendo, levanta las manos, adora, métete. Vieras que a veces, o sea, ya como que me está entrando el espíritu de Victicus, así como de zapatazo. A veces ya se me está como poniendo un poquitito que ya, o sea, caramba, o sea, ¿en qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué tienen que estar a veces con el chuzo ahí en algo que debería ser para nosotros y entender que es un privilegio? Que es un privilegio el estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es una oportunidad para estar delante de papá. Pero entonces me trae y me confronta con el tema de
nuestra actitud del corazón. Entonces, ¿cuál es la actitud del corazón mientras subimos esas gradas? ¿Por qué estamos viniendo, iglesia? Y ojo con esto, tal vez esta palabra no sea para usted ni para mí en este momento. Puede que no, puede ser para cualquiera de nosotros que estemos viendo esto en algún momento en el futuro. Eso es como una cápsula del tiempo. En algún futuro la veremos y ahí nos dará el cosco. Tal vez hoy no, tal vez mañana sí. Pero a veces lastima ver la indiferencia, ver el orgullo, ver la vanidad con la que subimos esas gradas, la apatía, la pereza con las que hacemos las cosas en casa. A veces da como no sé, y el llamado es que nuestro corazón debe cambiar, y si tenemos que sumergirnos 7 veces, no sé dónde nos quieren sumergir, vamos pensando, vamos pidiendo, porque algo tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que cambiar. Tenemos que ver esto de una forma diferente. No podemos, definitivamente no podemos, iglesia, dejar que esa indiferencia, dejar que ese orgullo, dejar que ese sentimiento de autosuficiencia nos ciegue y nos impida entender la realidad de lo que estamos haciendo aquí, por qué venimos aquí. Saber, ahora terminábamos el momento de adoración y la canción con la que terminaba me traía recuerdos tan bonitos, me recordaba tantísimo el tema de los momentos anteriores cuando nosotros, me recordaba los momentos cuando nosotros buscábamos realmente a Dios sin que hubiera tanta cosa de por medio y había una intención sincera en nuestro corazón. Creo que tenemos que regresar a eso, iglesia. El llamado es, y es un llamado muy sencillo. Usted va a decir, sí, es un llamado sencillo. Pero a la vez, si lo queremos implementar, puede ser muy complejo, porque va a involucrar romper algunas áreas de nuestro carácter y de nuestro corazón. Es entender y caminar correctamente en el por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este lugar? Y es algo que tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que movernos y tenemos que avanzar. Cuando Naamán salió, su lepra ya no existía. Su piel era sana. Ya no estaban esas manchas, ya no estaban eso en sus manos. Pero más que eso, su corazón estaba sano. Su agradecimiento era un agradecimiento sincero. Y el reconocimiento a Dios era un reconocimiento total. Era un reconocimiento total, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto? ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy quiero que te vayas y que te hagas esta pregunta. ¿Por qué Dios está hablando y conversando sobre el corazón, la actitud del corazón? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos caminar? ¿Cuál es, y con eso termino, cuál es nuestra actitud ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios manifestada en el momento en que venimos a esta casa? Número 1, es lo más sencillo. Es lo más sencillo. Esta parte yo creo que es una parte muy sencilla de evaluar para todos, iglesia. Voy de primero nuevamente en la fila, no se preocupen, no estoy señalando a nadie, voy de primero. Pero
¿Cuál es mi actitud cuando subo estas gradas y estoy aquí? ¿Necesitan que me pongan a aplaudir porque, ay, qué pereza? ¿Que levante las manos porque qué cansado? ¿O cuál es mi actitud en el momento de la enseñanza? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo atención? ¿Estoy viendo para el ventilador? ¿Estoy viendo para afuera? ¿Qué estoy haciendo? Número 2, ¿cuál es mi actitud? Y esta puede ser un poco más retadora en algún momento. Yo no sé, yo creo que este no es el momento. Yo tal vez no, estoy desconectado de los pastores hoy por hoy. Sé que han habido momentos más retadores para ustedes en esa circunstancia. Tal vez, pienso. Pero si lo voy a mencionar, no sé. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante nuestros padres espirituales de la casa, aquí? El pastor Randall y la profeta Vivian. Porque sé que muchas veces, y lo hemos visto a través del tiempo, hemos visto conatos de rebeldía, de vanidad, de orgullo. Esas manifestaciones de Naamán, muchas veces las hemos visto acá. Uno mismo las ha manifestado muchas veces. Y ha pasado el tiempo. Yo creo que eso ha sanado, en el corazón de la iglesia se ha sanado mucho. Pero, ¿qué puede estarse gestando hoy en lo oculto que deba ser sanado? Mi llamado es, si tienes que sumergirte 7 veces en el río Jordán de la oficina de los pastores, vaya pidiendo una vecita, sumérjase para que sea sano. Hable lo que tenga que hablar, pida el perdón que tenga que pedir, alíñese si tiene que alinearse, alineémonos si tenemos todos que alinearnos. Volvamos arrepolladitos y unidos como los pollitos con la gallina, porque por algo yo creo que Dios está llamando a vigilar nuestro corazón. Por algo Dios está llamando a vigilar la actitud de nuestro corazón. Y no olvidemos de dónde nos sacó Dios, ni qué ha hecho Dios con nosotros para llegar a este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Santo, te doy infinitas gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu fidelidad y tu favor se manifiesta para con nosotros. Señor, siempre estás en nuestro camino y siempre, Padre Santo, tienes cuidado de nuestra vida. Por eso te bendigo y te agradezco. Te pido que esta palabra hoy nos instruya, hoy, Señor, conmueva lo que tenga que conmover, Señor, saque de nosotros lo que deba ser sacado a la luz, que no sea a través de mí, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que mueva, Señor, piezas en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, Señor. Que pueda, Señor, confrontarnos, Señor, a la luz de la palabra, Padre Santo, y que podamos caminar nuevamente en unidad, en mansedumbre y en sujeción, Señor, reconociéndote primero como un Dios único y todopoderoso, como el Señor de nuestra vida, y reconociendo paternidad y autoridad en esta casa, Señor. Si en nosotros se ha querido manifestar orgullo, si en nosotros se ha querido manifestar soberbia, si en nosotros se ha querido manifestar, Padre Santo, desobediencia, en el nombre de Jesús, Señor, hoy caminamos en obediencia nuevamente y en sujeción, Señor. Entendiendo, Padre Santo, que tanto tú como el diseño de paternidad establecido en este lugar camina en amor, camina, Señor, en bienestar y que quiere para nosotros desarrollar y manifestar el propósito que tú tienes en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Leí.